La primera gran dama, Sofía Kovalevskaya. Ian Nicolae Stewart. Desde su más tierna juventud, la joven Sofía, como cariñosamente la llamaba su familia, sintió un deseo ardiente por comprender todo lo que le llamase la atención. Su interés por las matemáticas se despertó a los 11 años, a causa, curiosamente, del papel de pared de su cuarto. Su padre, Vasily Korvino Krukovsky, era lugarteniente general de artillería en el ejército imperial ruso, y su madre, Yelizaveta, de soltera Schubert, provenía de una familia de alto standing de la nobleza rusa. El papel de la pared viene a cuento porque la familia poseía una casa de campo en Paladino, cerca de San Petersburgo. Al mudarse allí, la familia decoró toda la casa, pero no compraron suficiente papel pintado para el cuarto del bebé, y en lugar utilizaron páginas de un viejo libro de texto que resultó ser un curso de Ostrogradsky sobre cálculo diferencial e integral. En su autobiografía Memorias de Juventud, Sofía recordaba pasar horas y horas mirando las paredes e intentando averiguar el significado de los extraños símbolos que las cubrían. No tardó en memorizar las fórmulas, aunque más tarde recordaría que, cuando las estudiaba, no las entendía en absoluto. Ya estaba acostumbrada a ser autodidacta. Lo habitual en aquella época era no enseñar a leer a los niños de poca edad, pero Sofía se moría de ganas por leer y con 6 años ya había aprendido, a fuerza de memorizar las formas de las letras de los periódicos y perseguir a algún adulto para que le dijera su significado. Cuando le enseñó su nueva habilidad a su padre, éste al principio se mostró incrédulo. Pensó que tan solo había memorizado unas cuantas frases, pero enseguida se quedó convencido e inmensamente orgulloso de la iniciativa e inteligencia de su hija. Cuando el papel de pared de la habitación de Sofía desencadenó un parecido interés por iniciativa propia hacia las matemáticas, su familia, con una actitud muy progresista para su época, no hizo nada por quitárselo de la cabeza, por más que a muchos en su círculo social no les habría parecido que las matemáticas fuesen un tema apropiado para una joven dama. Las circunstancias se confabularon para que pudiera perseguir su pasión. Las matemáticas habían sido una de las asignaturas preferidas de su padre, y Sofía era su hija favorita. El padre de su madre, Fyodor Fyodorovich Schubert, había sido topógrafo militar, y el padre de este, Fyodor Ivanovich Schubert, un destacado astrónomo y miembro de la Academia de las Ciencias. Así pues, la sangre matemática, por usar la imagen de la herencia propia de la época, corría por las venas de Sofía. Además, su familia llevaba tiempo inmersa en la subcultura matemática, lo que seguramente fuese una influencia aún más importante. Para que comenzase por el principio, el general se aseguró de que los tutores de Sofía la instruyeran en aritmética. Sin embargo, cuando le preguntó a su hija si le gustaba, su primera respuesta fue bastante tibia. Aquello no era cálculo infinitesimal. Su modo de verlo cambió en cuanto comprendió que sin los conocimientos básicos nunca llegaría a entender aquellas fascinantes ecuaciones del papel de la pared. No solo llegó a dominar el cálculo, sino que llegó a las fronteras de la investigación matemática y realizó descubrimientos que dejaron pasmados a los principales matemáticos de la época. Investigó sobre ecuaciones en derivadas parciales, mecánica y la difracción de la luz por los cristales. Sus publicaciones matemáticas son solo 10,
y una es una traducción al sueco de una de las 9 restantes, pero su calidad es extraordinaria. Era perspicaz, original y técnicamente experta. El renombrado matemático americano Mark Kark la describió como la primera gran dama de las matemáticas y fue posiblemente la mejor científica de su época, eclipsada únicamente por Marie Curie unas pocas décadas más tarde. Sofía nació en Moscú en 1850. Tenía una hermana mayor, Ana, conocida en la familia como Aniuta, a quien adoraba, y más tarde fue bendecida con un hermano menor, Fyodor. Su tío Piotr Vasilievich Krukowski sentía un vivo interés por las matemáticas y a menudo hablaba con ella sobre el tema, mucho antes de que ella pudiera entender lo que explicaba. En 1853, cuando Sofía tenía 3 años, Rusia se vio envuelta en la guerra de Crimea. El conflicto, en apariencia, tenía que ver con los derechos de las minorías cristianas en Tierra Santa, pero Francia y el Reino Unido estaban decididas a impedir que Rusia se hiciera con más tierras del decadente Imperio Otomano. En 1856, una alianza entre Francia, el Reino Unido, Cerdeña y los otomanos derrotaba a Rusia tras el sitio de Sebastopol. Esta humillación provocó un enorme descontento entre los rusos. Campesinos y liberales se rebelaron contra un sistema opresivo que cada vez más les parecía corrupto e incompetente. El gobierno contraatacó con censura y represión de la mano de la policía secreta del zar. Muchos nobles poseían enormes extensiones de tierra en las que pasaban muy poco tiempo, pues preferían San Petersburgo por su importancia política y sus deleites sociales. Ahora la prudencia dictaba que incluso los de tendencia más liberal debían pasar más tiempo en el campo y atender mejor las reclamaciones de sus trabajadores. Fue así como en 1858 el general Corvino Krukowski le comunicó a su esposa que el deber les llamaba a mudarse a sus tierras. Al principio Sofía y su hermana mayor Aniuta fueron dejadas a su aire para explorar la campiña y a menudo acabar metidas en algún lío. Pero después de que probasen a comer unas bayas poco recomendables y enfermaran durante varios días, su padre contrató a un tutor polaco, Józef Malevich, y una estricta gobernante inglesa, Margarita Smith, que las niñas detestaban profundamente. Malevich le enseñó a Sofía lo básico de la educación de una joven, incluida la aritmética, pero su tío Piotr la introdujo en algunos de los misterios de las matemáticas más avanzadas. Temas como la cuadratura del círculo, la construcción de un área cuadrada igual a la de un círculo dado, algo en realidad imposible con los instrumentos tradicionales, la regla y el compás, y las asíntotas, líneas a las que una curva se aproxima indefinidamente sin llegar nunca a alcanzarlas. Estos conceptos encendían su imaginación y la dejaban deseosa de más. Con el tiempo, Miss Smith dimitió y la paz reinó en la casa de los Covertino Krukowski. En 1864, Aniuta envió 2 cuentos que había escrito a Fyodor y Mikhail Dostoyevsky, que estos publicaron en su revista Época. Aniuta inició una correspondencia secreta con Fyodor, y después de que el padre objetara,
y después aceptada, Fyodor Dostoyevsky pasó a formar parte del círculo familiar. Sofía se unió a aquel remolino social donde conoció a otras figuras destacadas. Durante algún tiempo se abandonó a un enamoramiento adolescente hacia Dostoyevsky, y cuando Fyodor le propuso matrimonio a Nyuta, Sofía se soliviantó, y más aún cuando su hermana lo rechazó. Más o menos por aquel tiempo comenzó a interesarse vivamente por los misterios matemáticos que guardaba el papel de su cuarto, y así quedó decidido uno de los hilos de su vida. Un vecino, Nikolai Tirtov, era profesor de física en la Academia Naval de San Petersburgo y le trajo una copia de su texto introductorio a la física. Como no sabía trigonometría, tuvo dificultades hasta que dio con una aproximación geométrica más intuitiva. En esencia, el uso clásico de una cuerda de un círculo. Tirlov, emocionado por aquella demostración de sus habilidades, apremió al general para que le permitiera estudiar matemáticas avanzadas. Por aquel entonces a las mujeres rusas no se les permitía asistir a la universidad, sin embargo, podían estudiar en el extranjero con un permiso firmado por el padre o el esposo. Así pues, Sofía contrató un matrimonio ficticio con Vladimir Kovalevsky, un joven estudiante de paleontología. Este ardid, un matrimonio de conveniencia sin que existiera una verdadera relación, era bastante común entre las jóvenes rusas educadas como medio para conseguir un poco de libertad. Para disgusto de Sofía, su padre le sugirió una demora. Con típica determinación aguardó el momento propicio en que la casa estuvo llena de invitados distinguidos y entonces se esfumó dejando solo una nota en la que explicaba que se había ido a las estancias de Vladimir sin acompañamiento y se instalaría allí hasta que le permitiesen casarse. Para evitar un escándalo social, el general presentó a su hija y a su prometida a los invitados. El plan de Sofía era casarse con Vladimir y luego despegarse de él para correr a su aire. Pero Vladimir se enamoró perdidamente de su futura esposa y de su círculo social, y no sentía el menor deseo de separarse de ella. Se casaron en 1868, cuando Sofía tenía 18 años, y se convirtió así en Sofía Kovalevskaya. Como muchos jóvenes rusos de su época, las tendencias políticas de Kovalevskaya eran nihilistas, es decir, rechazaba cualquier convención que careciera de apoyo racional, como el gobierno o las leyes. Vladimir Lenin, citando al escritor radical Dmitri Pisarev, captó esa actitud, una forma extremada de darwinismo social, echada a la cara de los ricos y poderosos, que a menudo justificaban sus privilegios casi del mismo modo. «Romped, golpeadlo todo, golpead y romped. Todo lo que se rompe es basura y no merece vivir. Lo que sobrevive es lo bueno». Cuando los recién casados llegaron a San Petersburgo, su apartamento no tardó en convertirse en el centro neurálgico de muchos otros nihilistas. En 1869 salieron de Rusia, al principio para ir a Viena. Los negocios editoriales de Vladimir se habían hundido y huía de sus acreedores. Ambos además buscaban una atmósfera más intelectual. Vladimir se centró en la geología y la paleontología. Kovalevskaya, para su sorpresa, obtuvo permiso para atender clases de física en la universidad, pero como no encontró matemáticos dispuestos a instruirla, la pareja se mudó a Heidelberg.
Al principio las autoridades de la universidad les dieron largas, como era habitual, tal vez bajo la impresión de que era una viuda, y les desconcertó que estuviera casada, pero finalmente se acordó que era libre de asistir a clases siempre y cuando el profesor no pusiera objeciones. Al poco tiempo pasaba 20 horas semanales atendiendo las clases de matemáticos como Leo Kongsberg y Paul Dubois-Reymond, del químico físico Gustav Kirchhoff y del físico Hermann Helmholtz. También importunó al misógino químico Wilhelm Bunsen, hasta que éste permitió que ella y su amiga Lulia Lermontova trabajasen en su laboratorio, donde antes había jurado que ninguna mujer pondría el pie, y menos una rusa. Ahora, esa mujer ha hecho que tenga que comerme mis palabras, se quejó a Weierstrass, y como venganza difundió rumores escandalosos. Sus colegas, en cambio, estaban entusiasmados con su talentosa estudiante y ocasionalmente los periódicos publicaban artículos sobre ella. Kovalevskaya se negó a que la atención se le subiera a la cabeza y se concentró en sus estudios. Los Kovalevsky viajaron a Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. Vladimir se reunió con Charles Darwin y con Aldous Huxley, a quien ya conocía. Gracias a estos contactos, Kovalevskaya logró conocer socialmente a la novelista George Eliot. En su diario del 5 de octubre de 1869, Eliot escribió: "Este domingo vino a verme una interesante pareja rusa, M. y M. Kovalevsky. Ella, una hermosa criatura con una voz y un hablar cautivadores. Estudia matemáticas en Heidelberg. Él, amablemente e inteligente, al parecer estudia ciencias concretas, especialmente geología. El filósofo y darwinista social Herbert Spencer también estaba presente y groseramente proclamó la inferioridad intelectual de las mujeres. Kovalevskaya discutió con él durante 3 horas y Eliot escribió que había defendido con rigor y coraje nuestra causa común. En 1870, Kovalevskaya se mudó a Berlín con la esperanza de estudiar con Weierstrass, tras oír rumores de que no aprobaba la educación de las mujeres. Se vistió con una capota más propia de una mujer de mayor edad, que le ocultaba la cara. Weierstrass se sorprendió cuando le dijo que deseaba estudiar con él, pero su respuesta fue cortés. Le dio unos cuantos problemas para que los devolviera resueltos. Cuando regresó, una semana más tarde, los había resuelto todos, a menudo mediante métodos originales. Weierstrass diría más tarde que poseía el don de genio intuitivo. El Senado de la universidad le denegó el permiso para estudiar oficialmente, de modo que Weierstrass le ofreció clases privadas. Iniciaron entonces una correspondencia que mantendrían durante el resto de su vida. Para entonces, Aniuta vivía en París con Victor Hackler, un joven marxista. En 1871, la Guardia Nacional declaró la Comuna de París, un gobierno socialista radical que rigió la ciudad durante un breve periodo. Lenin lo calificaría como el primer intento de la revolución del proletariado por demoler la maquinaria burguesa del Estado. Pero la maquinaria del Estado
no tenía la menor intención de ser demolida. Y cuando Sofía se enteró de que podrían arrestar a Hackler por sus actividades políticas, los Kovalensky se dirigieron a París. Mientras el gobierno bombardeaba la comuna, Sofía y Aniuta cuidaban a los heridos. Los Kovalensky regresaron a Berlín, pero cuando París cayó y Hackler fue arrestado, volvieron para ayudar a Aniuta y consiguieron llevarla a Londres. Allí, Karl Marx les ofreció más ayuda. El general Corvino Krukowski y su esposa se acercaron a París con la intención de conseguir la liberación de Hackler. No lograron su liberación oficial, pero durante las conversaciones se dio a entender que Hackler iba a ser trasladado a otra prisión. Cuando los prisioneros eran conducidos entre la multitud, una mujer lo cogió del brazo y lo sacó de allí. Algunos creen que era Aniuta, salvo que por aquel entonces estaba en Londres. Otros que Kovalevskaya, otros que la hermana de Hackler, y aún otros que se trataba de Vladimir disfrazado. Sea como fuere, Hackler escapó. Vladimir le dio su pasaporte y huyó a Suiza. A partir de entonces, aunque estuviera inmersa en sus matemáticas, Kovalevskaya se involucraba en movimientos políticos y sociales. De vuelta a Berlín, se sumergió en sus estudios con entusiasmo. Sus investigaciones iban por buen camino, no así su matrimonio. La pareja peleaba continuamente y entre dientes Vladimir ya hablaba de divorcio. Para 1874, Kovalevskaya había escrito 3 artículos de investigación, todos ellos de calidad doctoral. El más importante era el primero. Charles Hermite lo calificó como el primer resultado significativo de la teoría general de las ecuaciones en derivadas parciales. El segundo trataba de la dinámica de los anillos de Saturno y el tercero era un artículo técnico sobre la simplificación de integrales. Una ecuación en derivadas parciales relaciona las tasas de cambio de alguna cantidad con respecto a varias variables distintas. Por ejemplo, la ecuación del calor de Fourier relaciona los cambios en la temperatura en el espacio a lo largo de la varilla con el modo en que cambia su valor en cada punto con respecto al tiempo. Su truco para resolver la ecuación con la ayuda de series trigonométricas depende de una característica especial. Como la ecuación es lineal, las soluciones se pueden sumar para obtener nuevas soluciones. El artículo de Kovalevskaya de 1875 demuestra la existencia de soluciones para ecuaciones en derivadas parciales no lineales, siempre y cuando satisfagan ciertas condiciones técnicas. Ampliaba así los resultados de Cauchy de 1842, por lo que una versión combinada de ambos se conoce hoy como teorema de Cauchy-Kovalevskaya. El artículo sobre los anillos de Saturno lo escribió mientras trabajaba con Weierstrass, pero a el tema no le interesaba. Y Sofía hizo la investigación en solitario. Estudió la dinámica de anillos de líquido en rotación, que Laplace había propuesto como modelo para los anillos de Saturno. Analizó la estabilidad de los anillos en este modelo y demostró que no podían ser elipses, como Laplace había creído, sino tenían que adoptar una forma ovalada, más ancha en un extremo y más estrecha en el opuesto.
El artículo es interesante por sus métodos, y lo habría sido todavía más de haber incluido las demostraciones necesarias. Pero pronto se supo que los anillos estaban formados por innumerables partículas discretas, y un modelo basado en fluidos resultaba cuestionable. Como escribió Kovalevskaya, a la luz de las investigaciones de Maxwell, es dudoso que la concesión de Laplace de la estructura de los anillos de Saturno sea aceptable. Entonces se le presentó el eterno problema de la política académica. Los artículos tenían que presentarse en una universidad para obtener un doctorado, y tenía que ser una de las pocas instituciones dispuestas a conceder este título a una mujer. Weierstrass probó con Göttingen, que en otras ocasiones había concedido doctorados a extranjeros sin obligarlos a la habitual defensa oral, que se hacía en alemán. Kovalevskaya obtuvo un título de doctora en matemáticas summa cum laude, con distinción, convirtiéndose así en la primera mujer después de María Agnesi en la Italia del Renacimiento que conseguía un doctorado en matemáticas, y una de las poquísimas que había obtenido un doctorado científico. Kovalevskaya era ya una matemática consumada. En 1874, los Kovalevsky regresaron a Rusia, primero a la casa familiar en Palavino, y desde allí a San Petersburgo, en busca de puestos académicos. No lograron ninguna oferta de trabajo. El título alemán de Sofía no contaba para nada. Necesitaba un título ruso. Sin embargo, no se le permitía examinarse por ser mujer. Frustrados, los Kovalevsky se metieron en negocios para conseguir algo de dinero, una decisión que enseguida se demostró desastrosa. El padre de Kovalevskaya murió en 1875, dejándole una herencia de 30.000 rublos, lo que les habría permitido una vida frugal si los hubieran invertido continuo. No fue así, sino que se pusieron el dinero en un plan inmobiliario. Al principio parecía que iba a ser un éxito, y los Kovalevsky se mudaron a una nueva casa con jardín, huerto y vaca. Tener vaca propia era de rigor entre los rusos acomodados de clase media. La pareja tuvo una hija, a la que también llamaron Sofía. Vladimir metió más dinero en un periódico radical y acabó perdiendo 20.000 rublos cuando echó el cierre. Meses más tarde, el plan inmobiliario se vino abajo. Vladimir había usado beneficios futuros especulativos para comprar tierras, pero cuando sus acreedores le exigieron el pago de sus deudas, el imperio inmobiliario resultó ser una fantasía. En 1878, Kovalevskaya renovó su contrato con Weierstrass y siguió su consejo de estudiar la refracción de la luz por un cristal. En 1879 presentó sus resultados previos sobre integrales abelianas en el sexto Congreso
de científicos naturales. En 1881 llegó con su hija a Berlín, donde Weierstrass les había buscado un apartamento. Las finanzas de Vladimir fueron de mal en peor y las posesiones de la pareja tuvieron que venderse para pagar parte de su deuda. En 1883, aquejado de cambios de ánimo repentinos y ante la perspectiva de ser juzgado por su papel en una estafa financiera, se suicidó bebiendo una botella de cloroformo. Kovalevskaya, sumida en un sentimiento de culpa, dejó de comer durante 5 días y finalmente se desmayó. Alimentada a la fuerza por su médico, recobró la conciencia y se abocó a su trabajo. Completando su teoría de la refracción en un cristal, regresó a Moscú para poner en orden los asuntos de Vladimir y presentó sus investigaciones sobre la refracción en el 7º Congreso de Ciencias Naturales. La muerte de su esposo eliminó un grave obstáculo entre Kovalevskaya y un puesto académico, puesto que una viuda era más aceptable que una mujer independiente o casada. Anteriormente había conocido al matemático sueco Gösta Mittag Leffler a través de su hermana Anna Carlota Edgren Leffler, revolucionada actriz, novelista y dramaturga. Mantuvieron la amistad hasta la muerte de Kovalevskaya. Mittag Leffler, impresionado por sus investigaciones sobre las integrales abelianas, le consiguió un puesto en la Universidad de Estocolmo, temporal y provisional, pero puesto académico al fin y al cabo. Kovalevskaya se convirtió en la única mujer de toda Europa que ocupaba esa posición. Llegó a Estocolmo a finales de 1883. Sabía que su trabajo sería todo un reto, que tendría que luchar contra los prejuicios, pero un periódico progresista la describió como una princesa de la ciencia, lo cual era alentador. No obstante, no dejó de señalar que un salario habría sido incluso mejor. Las ambiciones literarias de Kovalevskaya florecieron y junto a Edgren Leffler escribió 2 obras de teatro, La lucha por la felicidad y Cómo podría haber sido. También abordó un problema clásico de la mecánica, la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un punto fijo. Aquí hizo un descubrimiento totalmente inesperado, un nuevo tipo de solución que conocemos como trompo de Kovalevskaya. Un regateo político académico convirtió su posición no remunerada en un extraordinario puesto de profesora que podría hacerse indefinido al cabo de 5 años. Ahora ganaba suficiente, aunque apenas, para vivir y comenzó a pagar algunas de las deudas que había dejado su marido. Se convirtió en una suerte de celebridad local, lo que persuadió a la Universidad de Berlín de que debía permitirle asistir a conferencias en cualquier universidad prusiana. Viajó de vuelta a Rusia, luego a Berlín y de nuevo a Suecia. Pasó a formar parte del comité editorial de la revista Acta Matemática, siendo en esto también la primera mujer que lo conseguía. La rueda estaba en movimiento. Hermite había convencido a la Academia de París para que el premio Bordin plantease un problema ajustado a los intereses de Sofía. Y entre los implicados en el premio no se dudaba de que ella lo ganaría. Así fue. En 1888 ganó el premio por su trabajo sobre la rotación de un cuerpo sólido.
A medida que crecía su reputación como destacada investigadora en matemáticas, iban cayendo las viejas barreras. En 1889 fue nombrada profesora titular en la Universidad de Estocolmo. Página 185, puesto indefinido. Era la primera mujer que ocupaba una posición de este nivel en una universidad del norte de Europa. Tras mucha presión a favor de ella, se le concedió una cátedra en la Academia de Ciencias rusa. Primero el comité tuvo que votar para cambiar las normas que impedían la admisión de una mujer y 3 días más tarde admitieron a Sofía. Kovalevskaya escribió varias obras, no matemáticas, entre ellas sus memorias de juventud, sus obras con Ana, Carlota y una novela parcialmente autobiográfica, La nihilista, 1890. Murió de gripa en 1891. El inesperado descubrimiento de Kovalevskaya de una nueva solución al problema de la rotación de un cuerpo sólido fue una importante aportación a la mecánica que se ocupaba del movimiento de los cuerpos y partículas bajo la acción de fuerzas. Son ejemplos típicos el balanceo de un péndulo, la rotación de un trompo y el movimiento orbital de un planeta alrededor del Sol. Como ya vimos, en el capítulo 7 de la mecánica alzó el vuelo de verdad en 1687, cuando Newton publicó sus leyes de movimiento. La segunda ley es especialmente importante porque nos dice cómo se mueve un cuerpo bajo la influencia de fuerzas conocidas. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta ley especifica la posición de un cuerpo en función de la tasa de cambio de la posición, lo que lo convierte en una ecuación diferencial de segundo orden. Si hay suerte, se puede resolver la ecuación y obtener la fórmula que da la posición del cuerpo en un momento dado. En este caso, la ecuación es integrable. Buena parte de las primeras investigaciones de la mecánica se centraron en encontrar sistemas modelados por medio de ecuaciones integrales. Pero incluso para sistemas simples puede ser difícil. Un péndulo es uno de los sistemas mecánicos más simple que hay y resulta ser integrable. No obstante, una fórmula exacta requiere el uso de funciones elípticas. Al principio, los casos integrales se descubrían mediante un proceso inteligente de ensayo y error, pero a medida que los matemáticos fueron acumulando experiencias, comenzaron a esbozar algunos principios generales. El más importante de estos es el comprendido por las llamadas leyes de la conservación, porque especifican cantidades que se conservan, no cambian, durante el movimiento. El caso más familiar es el de la energía. En ausencia de fricción, la energía total de un sistema mecánico siempre se mantiene igual. Otras magnitudes que se conservan son el momento lineal y el página 186, momento angular. Si hay suficientes magnitudes conservadas, se pueden usar para deducir la solución y el sistema es integrable. Por razones históricas, los casos integrables para el movimiento de un cuerpo rígido se conocen como trompos. Antes de Kovalevskaya se conocían 2 trompos integrales. Uno es el trompo de Euler, un cuerpo rígido no sujeto a fuerzas externas de torsión. El otro es el trompo de Lagrange, que rota alrededor de su eje sobre una superficie horizontal plana, mientras la gravedad actúa verticalmente. Lagrange descubrió que este sistema es integrable. Si el trompo tiene simetría rotacional, la clave en ambos casos es considerar los momentos de inercia de los trompos, que nos dicen cuánta fuerza de torsión se necesita para acelerar su movimiento angular alrededor de un eje dado en una cantidad determinada.
Todo cuerpo rígido posee 3 momentos de inercia especiales, llamados principales. Todo matemático versado en mecánica conocía los trompos de Euler y Legendre. También sabían o creían saber que estos eran los únicos casos integrables. Así que el descubrimiento de Kovalevskaya de un tercer tipo fue, como mínimo, toda una sorpresa. Además, no requiere simetría, a la que los matemáticos comenzaban a acostumbrarse y veían que les ayudaban a resolver ecuaciones, sino que su nueva solución sacaba partido de misteriosas propiedades de un trompo con un momento principal de inercia que era la mitad de los otros dos. Hoy sabemos que no quedan más casos integrables por descubrir. Los sistemas que no son integrables se pueden estudiar por otros medios, como las aproximaciones numéricas. A menudo presentan caos determinista, un comportamiento irregular que es, sin embargo, el resultado de leyes no aleatorias. Pero incluso en la actualidad, físicos, ingenieros y matemáticos se interesan vivamente por los sistemas integrables, pues son más fáciles de entender, proporcionan raras islas de regularidad en un océano de caos, y su excepcional naturaleza los hace especiales y por ello merecedores de un estudio más profundo. El trompo de Kovalevskaya se ha convertido en un clásico de la física matemática.